Muy buenas noches, queridos alumnos, queridas alumnas. Pues de nuevo acá con ustedes en una sesión más. En la clase anterior vimos todo el tema de gobernabilidad. Ahora nos corresponde continuar con el último tema de nuestro contenido programático, que son los acuerdos de paz, y también quiero hacer una reseña y compartir con ustedes la agenda mínima de la USAC para el diálogo nacional que tiene relación con los acuerdos de paz. Ya los acuerdos de paz es un tema que habíamos estado trabajando desde clases anteriores. También es una lección que está en el texto de la Grecia antigua a la Guatemala actual. Y es un tema que ya ha sido estudiado también en otros niveles, es decir, que ustedes ya tienen un conocimiento previo sobre ese tema de los acuerdos de paz. Pero vamos a contextualizar los acuerdos de paz. Eso significa que vamos a situar a los acuerdos de paz dentro de una situación geográfica, dentro de una situación de realidad social en nuestro país. Bueno, Guatemala, tenemos que decirlo, estamos enamoradas de Guatemala, estamos enamorados de Guatemala y es un país hermoso, pero eso sí, está lleno de muchísimas contradicciones. Entonces, es un país con unos recursos naturales extraordinarios, pero, como les digo, también muchísimas contradicciones. Entonces, contradicciones de carácter económico, de carácter cultural, de carácter social, y hemos visto cómo hemos tenido un país, unas políticas que realmente han sido excluyentes, discriminatorias, racistas, la concentración de los medios de producción en pocas manos, el acceso a los bienes y servicios para el grueso de la población realmente bastante limitado. Y el Estado que fortaleció esa estructura, lo que trajo represión e injusticia y la formación de un carácter antidemocrático en la tradición política de Guatemala. Y esta situación también se vio muy influenciada por factores de carácter interno y por factores también de carácter externo. Por ejemplo, una política social del Estado caracterizada por su ineficiencia, la estructura estatal utilizada para violar los derechos humanos, la falta de mecanismos democráticos para resolver los conflictos entre grupos antagónicos que provocaron la polarización de fuerzas dentro de la sociedad guatemalteca. Por otro lado, impunidad, corrupción, cierre de espacios políticos. Esto en el ámbito interno, pero en el ámbito externo también hubo factores que influyeron para que se diera toda esta situación en Guatemala. La Guerra Fría, la política de seguridad nacional, la postura de los Estados Unidos, la asistencia económica y logística que los Estados Unidos le dieron a los gobiernos represivos latinoamericanos de esa época, incluyendo Guatemala. Entonces, con estos factores, entre otros, y el estado de cosas existentes, surgió también la insurgencia en el país, produciéndose un enfrentamiento armado con las fuerzas del Estado, lo cual se desencadenó y se produce
el conflicto armado, del cual hemos hablado ya también en otras sesiones de clase, que duró 36 años, y en el cual también la población civil fue duramente castigada. Ante ese caos provocado, las barbaries cometidas, la violación a los derechos humanos, organizaciones civiles y de derechos humanos se dieron a la tarea de establecer nuevos principios de convivencia para ir reconstruyendo el tejido social guatemalteco. Y de ahí arranca pues también el inicio de las negociaciones de paz en Guatemala. En 1986, después de que el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo asumió la primera magistratura del país, se inició el proceso de paz en Guatemala en 1987. Ahí, en ese año, se efectuó la primera reunión entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Y así se sucedieron muchísimas reuniones hasta que en 1996, con la participación de la Organización de Naciones Unidas en calidad de moderador o de moderadora y el respaldo de la comunidad internacional, se da inicio pues al proceso de paz en Guatemala durante el gobierno del presidente Álvaro Arzú Irigoyen. Y ahí pues se firman los acuerdos de paz. Pero los acuerdos de paz tienen un número, tienen un contenido específico. En realidad, los acuerdos de paz que se firmaron fueron 10 en total. Su contenido es diverso porque desarrollan propuestas para mejorar el respeto a los derechos humanos, aspectos de carácter socioeconómico, aspectos relacionados con la justicia, derecho de los pueblos indígenas, reorientación de la función del ejército, el cese al fuego, las reformas constitucionales y régimen electoral que estaba necesitando mucho al país, las bases para la incorporación de la URNG que actuaba en la clandestinidad, el cronograma del cumplimiento de los acuerdos de paz y finalmente un acuerdo que todas las personas en Guatemala, ustedes como estudiantes lo han escuchado, que es el acuerdo de paz firme y duradera con el cual se cierra este catálogo de los 10 acuerdos de paz. Ahora, hay un tema importante que analizar en relación a los acuerdos de paz y es su vigencia y obligatoriedad en relación al cumplimiento de los acuerdos de paz. Bueno, resulta que la no participación de la sociedad civil en las negociaciones previas en la firma de los acuerdos de paz representó una debilidad para la aceptación de los mismos. Y entonces, para darles el carácter de vinculatorios o de vinculantes, es decir, que los acuerdos de paz fueran aceptados en forma obligatoria y que su cumplimiento fuera realmente de carácter general, su observancia de carácter general y de carácter obligatorio, hubo necesidad de elevarlos a derecho interno y de elevarlos a leyes de carácter ordinario. Así fue como por iniciativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que ya sabemos porque en Introducción al Derecho ustedes han visto este tema de la iniciativa de ley y quiénes son las entidades que tienen iniciativa de ley, pues la Universidad de San Carlos, haciendo uso de esa facultad que le confiere la Constitución Política de la República, presentó al Congreso la iniciativa de ley para convertir a los acuerdos de paz en una ley de carácter
obligatorio para el pueblo de Guatemala, y así fue como surgió el decreto del Congreso de la República de Guatemala con el número 8/2005, que es la ley marco para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Pero si ustedes hacen la secuencia de lo que venimos hablando y si elaboramos una línea del tiempo, entonces se van a dar cuenta que han pasado más de 20 años y esos acuerdos de paz tienen vigencia formal. Y también podemos decir que tienen vigencia real, porque las condiciones que motivaron la promulgación de esos acuerdos todavía persisten en el pueblo de Guatemala. Y es cierto que les ha faltado positivarse, les ha faltado hacerse efectivo su cumplimiento. Entonces, quiere decir que estos acuerdos de paz todavía hay algunos que están faltos de cumplimiento y en algunos aspectos sí efectivamente se ha avanzado. Sin embargo, todavía falta mucho por cumplir de ese contenido que contienen esos acuerdos de paz. Entonces, vemos pues que tienen vigencia. Esos acuerdos de paz de los que estamos hablando hoy están vigentes y todavía pueden significar una guía importante en los momentos actuales para enriquecer los programas de gobierno, para enriquecer los programas de acción, para enriquecer las políticas públicas que pudiera promulgar el gobierno actual y cualquier estrategia que tenga por propósito fortalecer el Estado de Derecho. Y más ahora, este es un momento coyuntural en donde pueden resurgir también los acuerdos de paz, porque todo lo que está establecido en los acuerdos de paz, todas esas disposiciones tienen un propósito y es mejorar las condiciones generales de vida de la población guatemalteca. Y ahora, con el COVID-19, vemos que han resurgido, que han aflorado, que se han hecho evidentes realmente las necesidades reales que tiene el pueblo de Guatemala y la situación socioeconómica en la cual estamos viviendo en este momento. Entonces, ahora es muy importante hacer uso de este instrumento valioso que tenemos en el contenido de los acuerdos de paz. Obviamente habrá necesidad de hacer unas acomodaciones, de hacer unos ajustes, porque hay que actualizarlos para que sean adaptables a las condiciones actuales, a los nuevos órdenes económicos, políticos, sociales y culturales que vive el pueblo de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala, conscientes de esta necesidad, conscientes de que los acuerdos de paz son una agenda legítima, son una agenda válida para estos momentos, ha elaborado una propuesta de agenda mínima de la USAC para el diálogo nacional. Entonces, la universidad, recordemos que constitucionalmente tiene el mandato de contribuir a la solución de los problemas nacionales. Y cumpliendo y obedeciendo con ese mandato es que se elaboró dentro de la USAC por el Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, conocido por sus siglas, IMNUSAC, esa agenda mínima
de la USAC para el diálogo nacional. Pero esta agenda mínima está basada en los objetivos de desarrollo del milenio. Esos objetivos de desarrollo del milenio fueron planteados por la Organización de Naciones Unidas y se iniciaron en el año 2000, pero fijaron sus metas para el 2015. Sin embargo, para el 2015 había muchas metas todavía que no se habían cumplido y por lo tanto la Organización de las Naciones Unidas convoca una conferencia en Brasil y en Brasil entonces aparece una nueva agenda consistente en un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 en total. Pero todos estos objetos de desarrollo sostenible, conocidos por sus siglas ODS, también tienen mucha relación con los acuerdos de paz. Entonces, en la agenda mínima para el diálogo nacional, la universidad en ese trabajo, en esa propuesta, desarrolló 5 ejes estratégicos, los cuales son pobreza, la exclusión y la inequidad, ambiente, democracia y Estado de Derecho, y el tema de la fiscalidad. El tema fiscal es un tema que no se puede obviar y que tendrá que ir en todas las agendas de desarrollo para el país. Entonces, la agenda toma como punto de partida los problemas históricos y estructurales que subyacen en la problemática política que de manera recurrente se manifiesta cada vez que ocurre un evento como el que mencionamos en esta clase y en otras, que es la actualidad y es esta pandemia del COVID-19. Entonces se busca la convergencia nacional, se busca el diálogo nacional y como el horizonte general, pero que defina ciertos criterios que tengan viabilidad de carácter político, pero que también sean realizables, es decir, que haya una factibilidad técnica. Y entonces se aplica a aquellos problemas cuyo tratamiento y solución se consideren propulsores de procesos graduales y transformadores. Es decir, que coadyuven al desarrollo y a la solución de los problemas más urgentes que tenemos en nuestro país. Bueno, es cierto que estos 5 ejes que se plantean en la agenda mínima de la USAC no van a agotar la problemática nacional, pero sí son una guía bastante importante para el Plan Nacional de Desarrollo y son un aporte para el diálogo nacional, que es una instancia que tanto necesita el país Guatemala para poder armonizar los diferentes intereses de los diferentes sectores del país. Bueno, mis queridos estudiantes, mis queridas estudiantes, entonces, como les decía al inicio de esta sesión, con este tema hemos terminado nuestro contenido programático. Tenemos a la víspera un examen segundo parcial en línea que espero que estén estudiando bastante para poder aprobarlo, porque recuerden que son 40 puntos de zona que completan con el primer parcial la zona que ustedes ya pueden llevar para su examen final. También, como hemos terminado ya la mayor parte del profesorado, nuestros contenidos programáticos, ahora en mayo se estará calendarizando en forma oficial el examen final y para el cual nuevamente les pido que estudien,
tienen material suficiente para poder reforzar y realimentar todas estas clases que hemos estado compartiendo con ustedes en forma virtual. De esta manera, pues, yo les digo hasta pronto porque seguiremos también por otras vías virtuales trabajando los temas. He recibido ya en el correo establecido para ustedes más de 300 laboratorios que me corresponde calificar. Ya saben ustedes que tienen un punteo de 20 puntos si están correctamente contestados. Y nuestro examen final pues tendrá un valor únicamente de 20 puntos, con los cuales se completan los 40 puntos que vale este segundo examen parcial. Les deseo muy buena suerte. Les recomiendo que se cuiden muchísimo a ustedes, a sus familias, y que no hay precaución que esté de más por tomar. Así que quiero que también quede grabada esta frase importante para mí relacionada con la educación, y es que la educación transforma y libera a las personas y también a los pueblos. Tengan ustedes muy buena noche y les deseo todos los parabienes que podamos tener en este mundo y en nuestro amado país, Guatemala. Así que feliz noche y, como les digo, hasta pronto.